Pues muy buenas tardes para todos. Para mí, para Noticias RCN, siempre es un gusto estar en este Congreso de Asofondos. Doctor Santiago, gracias por la invitación. Doctor Daniel, Leila, a todos. Y por supuesto, me corresponde uno de los paneles que quizás sea más desafiante en términos de moderación, porque los señores congresistas pues están acostumbrados a unas sesiones muy agitadas. Aquí vamos a tener un gran ritmo, poco tiempo, pero seguramente vamos a tener intervenciones puntuales que van a dilucidar la posición de cada uno de ustedes frente a algunos de los temas que generan más división, más polémica a la hora de conversar sobre la reforma pensional. Agradeciéndoles a ustedes, yo quisiera comenzar por una cuestión que estoy seguro que todos aquí en el público tienen dudas respecto de cómo va a quedar al final esa posible reforma pensional. Y es el tema de quién controla los recursos, quién ejerce la gobernanza, cómo darle a los colombianos la tranquilidad de que quien lo haga efectivamente lo va a hacer con criterios técnicos y sobre todo con transparencia en un sector público que, no importa el gobierno, nos tiene acostumbrados, y hay que decirlo, a casos de corrupción que generan genuina preocupación entre los ciudadanos. Con esa pregunta en mente, querida congresista María del Mar, quisiera comenzar por usted sobre este tema. ¿Cómo lo está viendo? Aló. Bueno, yo creo que para empezar tenemos que quitarnos de la cabeza esta idea, esta falsa dicotomía, este no debate entre lo público y lo privado. Nosotros no nos podemos rendir desde un principio y pensar que lo privado siempre está siendo mal administrado. Por ejemplo, el FOMPET lo maneja el Ministerio de Hacienda, son 50 billones de pesos y hasta ahora la administración, digamos, que va bien. Esto, claro, lo ha hecho a través de fiducias. Y yo creo que podemos aprender muchísimo de la empresa privada. ¿Cómo le ponemos indicadores de seguimiento de la empresa privada al sector público más eficientes? Ahora, en el tema de la gobernanza, que yo creo que ha sido como uno de los puntos de honor y también pues de los puntos realmente de fondo de la reforma pensional, porque creo que en la mayoría estamos de acuerdo, yo creo que la gobernanza debe ser modificada en la reforma pensional. ¿En qué sentido? ¿Para hacer qué? Yo creo que la administración de los fondos de pensión puede, digamos que puede, hay varias sugerencias, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, es que lo haga el Banco de la República o que no sea, digamos, Colpensiones, sino que sea una entidad independiente con asesores expertos. Y yo en esto, digamos, yo creo que podemos llegar a un acuerdo. A mí me parece que es una propuesta interesante. Para mí la reforma pensional tiene como dos puntos en los que estamos, en los que se está en desacuerdo entre oposición y gobierno, que es gobernanza y el umbral. Yo en el tema del umbral, por ejemplo, sí difiero del doctor, por ejemplo, Montenegro. Si quiere, no se me adelante porque no. ya le voy a preguntar sobre el umbral. Gracias por la intervención corta y así espero que sean las otras. Senadora Norma Hurtado, han dicho que de pronto sea el Banco de la República y no Colpensiones el que administre la cosa. Y yo sé que usted lleva eso en su ponencia alternativa. ¿Cómo lo está viendo? Muy brevemente, bienvenida. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, fue uno de los puntos que nos causó mayor preocupación cuando llegó el articulado, pero tenemos que expresar por qué nos causa preocupación. Responsablemente le hemos preguntado a Colpensiones, bueno, ¿estamos en capacidad de asumir este reto? Y Colpensiones, de una manera muy sincera, expresa a través de sus oficios: aún manejamos hojas Excel, tenemos programas que aún son del Seguro Social, tenemos problemas con la oportunidad en el reconocimiento de las mesadas pensionales y tenemos también serias dificultades con el número de profesionales, con la experticia, con la capacidad de sacar adelante cerca de 25 millones de colombianos y sus ahorros. Allí hay un freno. Y ahí es donde empezamos a buscar. ¿Qué queremos? Queremos un administrador con experiencia, por eso nos focalizamos en el Banco de la República. Queremos un administrador que tenga conocimiento de los mercados de capitales.
también hace una buena labor, el Banco de la República una excelente labor, pero también necesitamos la rentabilidad, que todos los que están aquí nos acompañan en eso, y es que ese dinero no se quede congelado, estático, que de pronto la gente del común no conoce eso. Necesitamos que hayan buenas inversiones, necesitamos que haya responsabilidad en la acumulación y en la desacumulación de estos recursos, que finalmente es nuestro ahorro individual, y que necesitamos que nos rinda por mucho tiempo. Esa es su propuesta. ¿Y le siente ambiente a eso o no? ¿Cómo? ¿Le está sintiendo ambiente a eso o no? Pues le estoy sintiendo mucho ambiente, hemos tenido mucho respaldo de los técnicos, hemos tenido acompañamiento de las universidades, vemos también a los economistas del país dándole un visto bueno, y ahora necesitamos el visto bueno de los señores senadores. Pues vamos midiéndole el pulso a la cosa. Katy Jubinao, ¿usted qué piensa sobre este asunto de la gobernanza? Bienvenida. Gracias, José Manuel. Un saludo a este reputado auditorio y a mis colegas. Yo lo primero que quiero defender es el fondo. El fondo de ahorro en el pilar contributivo lo defiendo porque, y es algo que le interesa a los fondos privados, detiene la fuga de recursos a Colpensiones. Y teniendo los dineros en el fondo, ahí es donde se constituye una reserva que nos va a garantizar que esos dineros no se empiecen a volver plata de bolsillo para los gobiernos, que es lo que está pasando hoy. Entonces, lo primero es que a mí me parece bien la creación de ese fondo. Ahora, aquí hay un problema de confianza, evidentemente. Y es un problema de confianza en este gobierno de manera particular, pero que también sucede con otros gobiernos, y por supuesto que pues ese problema de confianza lo tenemos que resolver. Ahí yo apoyo lo que dice la senadora Norma y su ponencia alternativa. Dejémosle la administración de ese fondo al Banco de la República. Colpensiones no tiene experiencia administrando fondos. Colpensiones sabe pagar y pare de contar. Si se lo dejamos al Banco de la República con un comité independiente, postulado por universidades y con la vigilancia de la superfinanciera, yo creo que ahí estamos lo suficientemente blindados, y creo que es una buena cosa que hay que apoyar. Aprovecho para decir también, y con esto termino, José Manuel, que en términos de las capacidades de Colpensiones, que hoy tenés 6.7 millones de afiliados y va a recibir 25, Colpensiones recibe los afiliados pero no la plata. Y este es un mito que hay que derribar, y es un argumento falso que dan por ahí, y es que se va a desfondear el mercado de capitales, va a colapsar. ¿Cómo Colpensiones va a recibir ese montón de plata? No, Colpensiones no la va a recibir. Aún si se aprueba la reforma, esos 400 billones que tienen hoy el RAIS se lo van a quedar, y lo van a poder seguir administrando y lo van a poder seguir moviendo. Solamente cuando la persona se va a pensionar es cuando Colpensiones le pide la plata a los fondos privados. Gracias, congresista. Me voy para la derecha, quiero decir para mi derecha. Congresista Andrés Forero, ¿cómo la está viendo usted? Cuente a ver. Pues, doctor Acevedo, pues yo considero que es interesante lo que plantea la senadora Norma Hurtado, pero hay que recordar que el fondo realmente, del total de recursos que se van a reorientar desde los fondos de pensión privados a Colpensiones, realmente va a manejar pocos recursos. Teniendo en cuenta que sean 3 salarios mínimos, más o menos el 80% de los recursos no van a ir al fondo. Entonces, obviamente, es un tema relevante. ¿Qué va a suceder con ese 20%? ¿Quién lo va a manejar? Yo no quiero que sea el doctor Dusan, y menos con sus ideas donde plantea supuestamente financiar ese tren elevado de Barranquilla a Buenaventura, pero dejando eso de lado, creo que es un tema interesante, pero no creo que realmente ahí esté el fondo del problema. Por eso seguramente vamos a hablar de eso más adelante, José Manuel. Creo que es más importante el tema del pilar. Del umbral, de cuántos recursos van a ser los del umbral, porque en este caso, a pesar de que yo soy partidario de lo que dice la doctora Norma, de que haya una institucionalidad mucho más sólida, que dé más tranquilidad, que dé más garantías a propósito de un buen manejo de esos recursos, realmente el 80% de los recursos reorientados igual los va a manejar Colpensiones, y creo que eso se va a terminar gastando indebidamente en planes que posiblemente estén buscando es una reelección presidencial más que otra cosa. Termino esta ronda y ya le prometo que nos vamos para el tema del umbral, aprovechando el juicio con el que están contestando los congresistas en materia de tiempo. Angélica Lozano, bienvenida. Su opinión sobre este tema. Sí le veo ambiente a la ponencia de Norma Hurtado. Creo que el Banco de la República, si bien no es para nada el ideal, es la única institución que nos puede dar garantías y confianza
a todos en el país. El gobierno dice que Colpensiones, que el Fondo del Ahorro, no, ni este ni ningún gobierno, no puede volverse plata de bolsillo, ahí sí, para pavimentar constituyentes y otras barbaridades. Entonces creo y valoro y apoyo el esfuerzo que ha hecho Norma Hurtado y a reforzar ese blindaje que garantice que los recursos no sean para ningún gobierno, ni este ni cualquiera del futuro. ¿Qué dice el congresista Gallo sobre este asunto? Sí, yo creo que también en el mismo sentido aquí de la senadora, a mí me gusta la idea que maneje los recursos del Banco de la República, nos da tranquilidad, nos da un poquito más de certeza, creo que pueden tener la experticia para ello. No sé, de pronto he perdido un poquito de optimismo que inicialmente teníamos frente a la aprobación de la ponencia alternativa de la senadora Norma. Sin embargo, senadora, podríamos trabajarlo también a través de una proposición a lo largo del debate, llegado el caso, pero obviamente que nos diera muchísimo más tranquilidad que lo maneje el Banco de la República. 10 minutos y parece haber consenso, pero me faltan 2 opiniones. Carolina Arbeláez, ¿qué dice usted? Bueno, José Manuel, yo creo desde Cambio Radical siempre hemos promovido la transparencia en los recursos de todas las reformas. Yo sí creo que hay una desconfianza particularmente en este gobierno que no ejecuta los recursos. Es que tenemos un gobierno que el año anterior pasó de tener la ejecución más baja de toda la historia de hace 10 años. Entonces, sí es muy preocupante, no solamente en términos de ejecución, sino también en términos de transparencia, que estos recursos sean administrados sin fines políticos, porque es parte del grande temor que tenemos, yo creo que aquí todos en este auditorio. Entonces, sí es muy importante cómo además se pone a rendir el ahorro de los colombianos y cómo se protege, porque yo creo que pues hoy esa es la gran discusión en la reforma pensional. Total respaldo a la propuesta que tiene la senadora Norma Hurtado, no es de Cambio, no a toda la ponencia todavía. Creo que estamos en un análisis profundo de revisar pues a fondo, ojalá podamos hacer planteamientos serios sobre lo que realmente se necesita la reforma pensional y no camuflarlo en ese discurso del señor presidente Petro, que hoy quiere instrumentalizar al adulto mayor, porque entonces instrumentaliza a la población vulnerable para decir es que si no se aprueba la reforma pensional, entonces el adulto mayor nunca se va a poder pensionar. Yo creo que estamos desviando el debate. Es importante el tema del adulto mayor, por supuesto, pero aquí transparencia completa a los recursos y estoy totalmente de acuerdo que se haga a través del Banco de la República. Carolina, gracias. Cierra esta primera ronda Miguel Uribe, senador. Gracias, José Manuel. Gracias, Santiago, por la invitación a Asofondos. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Y yo comenzaría diciendo que, si bien es una buena pregunta, ¿quién debe manejar la plata? La pregunta fundamental es ¿bajo qué modelo? Porque es que aquí no estamos resolviendo el problema de fondo. El problema es si le vamos a apostar al ahorro individual o al reparto. Y el problema de fondo, evidentemente, no queda resuelto con esta reforma, ni con una, ni con la de Norma, que sin duda es mucho mejor y la vamos a apoyar en lo posible, por supuesto, para evitar el daño mayor. Pero la pregunta de fondo es si le apostamos al ahorro individual o al sistema de reparto. Segundo, claro que el privado administra mejor que el público, claro, eso no tiene duda. Quienes dicen lo contrario parecieran ir en contra de todos los eventos históricos de los últimos 100 años. Es evidente que además lo público tiene un alto riesgo de ineficiencia, corrupción y mucho más de politiquería en un gobierno que renunció a gobernar y que se va a dedicar a hacer política. Y atención, abramos los ojos. Si seguimos como vamos, nos van a terminar de cocinar como a la rana en el agua tibia. Nos dijeron hace un tiempo que Petro era demócrata, que no se iba a meter con la salud. No le salió bien la reforma e intervino Sanitas y de ahí en adelante el colapso en el que va. Pero además nos están diciendo que constituyente no, tranquilos, que es que el artículo 376 no lo va a dejar. Falso, nos va a hacer un decreto por estado de emergencia, nos va a poner en manos de la Corte Constitucional, que ojalá tome la decisión correcta, pero además hay congresistas que le quieren dar 18 billones de pesos al año para que entonces tenga la posibilidad de comprar esa elección también. Atención, es muy grave que Colpensiones maneje eso, pero además yo no quisiera dejar de decir, esta reforma pensional en vez de solucionar los problemas los agrava, pero además está construida sobre falsas premisas. Santiago, usted y yo estuvimos en el debate que le hicimos al ministro de Hacienda en la Comisión Tercera y en donde además entiendo que sin sonrojarse viene aquí a volver a decir lo mismo. ¿Cómo es posible que aquí el ministro de Hacienda dice que los fondos privados no son sostenibles?
Y entonces para mostrar eso muestra una gráfica que confunde flujos con saldos. Y entonces en vez de eso viene aquí a tergiversar la información. Pero además nos dice en el Congreso que el cobro de los fondos es 4%, cuando es falso y el que cobra más hoy por la administración es Colpensiones. O cuando nos dice que no hay competencia desleal entre uno y otro y entonces por eso justifica que hay más personas en el régimen, en el RPM. No, yo creo aquí que si vamos a discutir esto es con verdades. Y al gobierno lo primero que hay que exigirle es que no mienta. Y nosotros no quedarnos dormidos, porque lo que es evidente es que no vamos a transar. Esto no se trata de que sea el banco u otro, porque al final el daño no lo van a hacer. Entonces yo sugiero que el punto aquí, lo que deberíamos lograr es, primero, propuesta que vamos a hacer, que haya libre elección. Si Colpensiones, ahora hablaremos del umbral y termino con esto, se va con 3, 2 o 1,5, igual haya libre elección y no nos violen ese derecho a escoger. Y lo segundo, que haya AFP público Colpensiones y hacer un régimen de transición para que Colombia tenga un modelo de ahorro y no de reparto. Gracias, senador. Ocupémonos, si les parece, sobre el asunto del umbral. Sé que hay otras aristas que resultan de esto y seguramente nos va a quedar tiempo a propósito de la concreción de su respuesta. Senadora Norma Hurtado, en esto del umbral hemos variado entre el 3 salarios que propone el gobierno nacional y el 1.5 que me parece advertir está en su propuesta alternativa. ¿Cuál va a ser al final la discusión alrededor de esto y cuál es también de nuevo el ambiente sobre la posibilidad de un 1.5, de 3 o de una libertad absoluta como la que propone el senador Miguel Uribe? Bueno, después de la exposición del señor ministro, creo que me iban como bajando mi propuesta, pero aquí estamos es para eso, para aclararla. Bueno, quiero decirles que no ha sido improvisado el tema del 1.5. Cuando llega la ponencia, empezamos a escuchar muchas voces que se manifestaban en torno a la preocupación de ese gran fondo del ahorro, teniendo como umbral los 3 salarios mínimos y muy preocupados especialmente por el golpe, por la afectación al marco fiscal del mediano plazo, al presupuesto general de la nación y más aún el compromiso que debemos tener con las nuevas generaciones y las personas que a futuro van a buscar esa pensión. Buscamos equidad, buscamos solidaridad, buscamos sostenibilidad, pero frente a lo que dijo el ministro, yo quiero rápidamente, José Manuel, que me ayuden con 2 gráficas que le pedí a la persona encargada de las imágenes y aquí estamos. Esta gráfica no es de Norma Hurtado. Esta gráfica es de una entidad pública a la que acudimos en vista de no poder tener respuesta por parte del Ministerio de Hacienda, así como muchas otras entidades y profesores universitarios nos han apoyado. Miren esta gráfica, situémonos respecto de lo que el señor ministro expresó, situémonos en el año 2052 al 2064. Ustedes, los economistas, están viendo un quiebre. Ese quiebre se da mucho más fuerte cuando estamos hablando de 3 salarios mínimos si seguimos la línea Zapote en el año 2052, perdón, en el año 2064. ¿Qué quiere decir ese quiebre? Se agota el ahorro mucho más rápido porque vamos a tener muchos más ingresos en Colpensiones, vamos a tener la posibilidad de gastar más rápido, tenemos muchos compromisos y allí se gasta el ahorro más rápido. En la línea morada, que es la línea del 1.5, usted ve cómo efectivamente va a haber un gasto, pero usted lo ve mucho más suave, se puede manejar mejor y nos puede dar tiempo para planear, para recuperarnos, para buscar rentabilidades y buscar un buen mercado de capitales. La siguiente gráfica, por favor, la siguiente. Y aquí es el acervo del ahorro. El señor ministro nos habló del ahorro público, pero resulta que cuando miramos en pensiones es el acervo del ahorro nacional. Y aquí rápidamente, porque como él mostró un cuadro, yo pido que me permitan presentar quiero que sigas la línea Zapote, que es la línea del ahorro de los 3 salarios mínimos. Como pueden ver, al año 2100 el ahorro será del 27.2. ¿Me ayudan los economistas? ¿Cuántos puntos del PIB? ¿Cuánto traduce 27.2? Y finalmente, ay, no me ayudaron estos economistas. 27 puntos vienen siendo más o menos
420 millones, pero cuando sigues la línea morada, en el acervo del ahorro nacional estamos en el 50.4, que podría ser alrededor de 800 millones. Hay ahorro, tenemos ahorro, estamos proyectando ahorro. Cifras construidas desde los economistas destacados del país, así también como los académicos. María del Mar, yo a usted no le voy a preguntar si está de acuerdo con el 1.5 o el 3, porque estoy seguro que me va a decir que por el 3. ¿Pero por qué? ¿Por qué insistir desde el gobierno y desde las fuerzas que acompañan al gobierno en los 3 salarios mínimos como umbral? Bueno, porque nosotros lo que sentimos, o pues no lo que sentimos, lo que sabemos con las cifras, con la misma gráfica que mostró Norma Hurtado, es que no cambia mucho, no es mucha la diferencia. Para nosotros el impacto realmente es cuando conservamos el umbral. Cuando ya nos vamos a 1.5 no tenemos, digamos, los mismos recursos para el fondo privado. Nosotros para el fondo público, lo que queremos es fortalecer el fondo público. ¿Para qué? Para tener un pilar solidario más, pues para tener mayores recursos en el fondo público. ¿Por qué queremos la reforma? O sea, ¿por qué quiere el Estado hacer? Por favor, silencio. Orden un poquito para seguir oyendo a la congresista María del Mar. Adelante. ¿Por qué queremos hacer la reforma pensional? En este momento, tan solo 1 de cada 4 colombianos tiene acceso a pensión. Nosotros tenemos que tener claro que no es de este gobierno, sino que el gobierno Santos, el gobierno Duque, intentaron hacer una reforma pensional, porque queremos que los adultos mayores que están debajo de la línea de pobreza extrema tengan recursos con los cuales subsistir. En este momento el recurso de Colombia Mayor son 80.000 pesos. Con este dinero no puede vivir ningún adulto mayor. ¿Qué estamos pidiéndole a la sociedad? Que sea más solidaria, ¿sí? Que podamos de cierta manera darle los recursos a los adultos mayores para su subsistencia. Ahora, nosotros buscamos una cobertura universal con el pilar solidario. Y también digamos, un beneficio de esta reforma es el pilar semicontributivo. En este momento las personas, digamos que ahorran algo, pero no alcanzan a ahorrar lo suficiente, terminan con unas pensiones paupérrimas. Sí, eso pues realmente no son pensiones, con un ahorro demasiado pequeño. En cambio, en el pilar semicontributivo estaríamos, digamos, teniendo algo similar a una mesada pensional. María del Mar, dicho todo esto, le quiero hacer una pregunta pragmática al final de la Realpolitik. ¿Qué tan dispuestos estarían desde las fuerzas del gobierno a revisar ese umbral de 3 y bajarse? ¿Cómo lo está sintiendo usted? Pues yo creo que todo puede ser dialogado, conversado, modificado. A mí me parece que podemos modificar el umbral, pero para mí, o sea, yo sí preferiría que el umbral permaneciera en 3 millones. Hay que tener en cuenta que la propuesta inicial era que el umbral fuera de 4 millones y medio. Negociando con distintas fuerzas políticas se ha bajado, porque muchas veces dicen que es que el gobierno no quiere negociar. Este umbral se bajó a... Les pido por favor un poco de respeto con la intervención de la congresista. Congresista, concluya, por favor. Este umbral, digamos, ya se bajó a 3 millones. Yo creo que se puede bajar más, pero no tendríamos el mismo impacto para, digamos, cuidar los recursos públicos. Porque es que, ¿qué está pasando en este momento? En este momento lo que está pasando es que los fondos privados, las personas se pasan al fondo público, ahorran en el fondo privado, pero al final se pensionan con el fondo público. Entonces estamos desfinanciando el presupuesto general de la nación. Es que cuando nosotros proyectamos la deuda de las pensiones en Colombia son más de 500 billones de pesos. Y la verdad es que esto es insostenible para las finanzas del Estado. Yo he estado en la Comisión de Presupuesto y puedo decir que los recursos públicos no alcanzan para seguir financiando las pensiones y sobre todo las grandes pensiones, que es algo que también subsana esta reforma pensional. Mil gracias. Andrés Forero. Pues José Manuel,
varias cosas, sobre todo a propósito de lo que decía el señor ministro. Voy a empezar con el tema de la Realpolitik, después va a pasar a lo que decía el ministro. Realmente el Centro Democrático está consciente de que el sistema tal y como está es insostenible. Se necesita una reforma pensional, eso lo sabemos. De hecho, cuando veíamos al doctor Santiago Montenegro, creo que todos podemos estar de acuerdo en la necesidad de la reforma. El problema es que el gobierno, como sucedió en el caso de la salud, está desaprovechando esa oportunidad y está planteando una reforma que en lugar de resolver el problema, lo está agudizando. Y María del Mar tiene razón cuando habla de que una de cada 5 personas se están pensionando en el país. Uno de los grandes problemas, como vi que también sucedía en otros países de América Latina, es el tema de la informalidad. Y lamentablemente con la reforma laboral que está planteando el gobierno y que en este momento cursa en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, ese problema de informalidad, en lugar de resolverse, va a agudizarse aún más. Pero además nuestro sistema es bastante regresivo, José Manuel, porque hoy por hoy, lo decía, creo que lo dijo también el doctor Montenegro, y que lo dijo ayer el doctor Largacha, es la cantidad de recursos públicos en términos de subsidios que se van a las personas de mayores recursos. Eso no tiene presentación y eso es principalmente por cuenta de Colpensiones. El problema más grande que tiene nuestro sistema de pensiones precisamente está en el segmento o en el componente de reparto. Y esta reforma hay que reconocer que baja, o mejor dicho, acaba con los subsidios para las pensiones por encima de 3 salarios mínimos, pero lo que hace al reorientar todos los recursos de los aportes pensionales que están en los fondos de pensión privados, pues hace que en el fondo, María del Mar, en cierta manera, pues eso que están haciendo con la mano lo terminen borrando con el codo. Y sobre todo, ustedes lo vieron lo que pasó en la Comisión Séptima de Senado cuando bajan las semanas que permiten hacer el régimen de transición. Pero Andrés, entonces en resumen, ni 1, 5 ni 3, el problema es otro, ni 1, 5 ni 3. No, el problema pero es si otro usted me pone a nos elegir entre 1 y 5 diciendo. y 3, yo obviamente voy a elegir 1.5. ¿Qué es la ponencia alternativa? Que es lo que de la plantea senadora la Norma? doctora Norma Hurtado. Yo no voto en la plenaria del Senado, yo hubiera votado porque no se hubiera aprobado la reforma, porque considero que lamentablemente el gobierno está desaprovechando esa oportunidad. Pero si tuviera que votar ya entre la ponencia de la doctora Norma y la ponencia del Gobierno Nacional, votaría por el 1.5. Pero además por lo siguiente, porque a diferencia, creo yo, María del Mar, con mucho respeto de lo que tú planteas, realmente esto que está planteando el gobierno va a agravar la situación pensional. Puede que en los próximos años, lo mostraba Norma con ese salto que da en esas gráficas, pueda hacer que efectivamente le resuelva un problema de caja al gobierno, pero no está resolviendo los problemas estructurales. Sí, entonces, gracias, yo, y cierro con esto, doctor José Manuel, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que buscar soluciones para las personas que no lograron una cotización suficiente, pero eso tiene que hacerse sin poner en riesgo las pensiones futuras de los jóvenes de hoy. Catherine Jubinao. Yo apoyo la propuesta de la senadora Norma de bajar el umbral a 1.5 por la sencilla razón que acaba de referir mi colega Forero. Si bien en el corto plazo un umbral de 3 le asegura a Colpensiones un mayor flujo de caja, en el mediano y largo plazo presiona mucho más la carga fiscal que tendría que asumir el Estado. Esa es una razón suficiente para apoyar el umbral en 1.5. Pero yo quiero controvertir muy respetuosamente uno de los comentarios de mi colega Miguel, y quizás es el comentario y la reflexión que yo quiero dejar hoy acá. ¿Cómo vamos nosotros a decir que en un país pobre, con una informalidad del 60%, vamos a jugárnoslas única y exclusivamente por un régimen de ahorro individual, en donde hoy se nos quedan por fuera el 75% de las personas en edad de pensión? Yo lo que rescato de esta reforma, y ustedes todos aquí saben que yo he sido crítica feroz de la reforma a la salud, porque me parecía un engendro, pero esta reforma, ¿qué tiene de positivo? Y a mi juicio es incluso bonito, que lo que está tratando de crear es un sistema de protección a la vejez. Eso va mucho más allá de la pensión. Eso lo que tiene que ver es con cómo le damos algún mecanismo de protección básico, mínimo, digno a las personas que por la realidad de nuestro mercado laboral no pueden acceder. Les pongo un ejemplo simplemente con el sistema de salud. Sí. En el sistema de salud prima el concepto de solidaridad. Todos cotizamos al sistema de salud y de esa bolsa en donde todos ponemos plata se nos atiende a todos. La persona en el sistema de salud, estrato 1,
puede acceder a un tratamiento de cáncer que cuesta 5.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque los que más pudieron cotizaron y gracias a ellos esa persona tiene el tratamiento. Es el mismo espíritu que tenemos que asumir en una reforma del sistema de protección a la vejez. Entonces yo sí creo que ese es el punto que aquí hay que resaltar, José Manuel. Dice la senadora Norma Hurtado, lástima que los representantes no puedan votar en este momento de la discusión. Pero senadora Angélica Lozano, usted sí está allí en el Senado, ¿cómo lo está viendo? Primero, realismo. La reforma está hoy hundida y eso a mí me parece una tragedia. A ustedes les alegra, a mí me parece una tragedia. A mí me encanta haber oído a Montenegro cuando dijo aquí parado hace unas horas, es absurdo. Es la palabra que usó Montenegro. Es absurdo un sistema doble que compita. Tenemos que aceptar la realidad. No hacer reforma no soluciona nada. Un país tan desigual estructuralmente como el nuestro, todos los de este salón tenemos privilegio y vida fresca y garantizada hasta la tumba. Pero la fácil es hundirla. ¿Qué pasa? Yo votaría la de 1,5. Dicen que se está moviendo un acuerdo de 2 salarios mínimos. Solo si eso sucede, revive la reforma, porque le quedan 2 meses, el lunes es 15 de abril, le faltan 3 debates, conciliación, sincerémonos, está muerta. ¿Eso le sirve al país y a la sociedad? No, no le sirve. No le sirve porque la desigualdad en este país se nos va a seguir devolviendo. Cuando yo escucho a Montenegro, ¿por qué me gustan 2 cosas de esta reforma? Porque vuelve el sistema complementario. Acabamos de escuchar al señor de México, al señor de Costa Rica, al de República Dominicana. El caso de Chile creo que es distinto. Allá tienen pilares. Todos necesitan ajustes, no hay perfecto y más con la informalidad de América Latina. Y el otro elemento que me gusta es que quita los subsidios. Es mentira, María del Mar, que con esta reforma se solvente el pilar solidario. No, eso es carreta propagandística del gobierno, es diferente. Por eso también necesitamos sacar y dar un debate pensional y de esta reforma con mucho rigor. A mí me parece una tragedia que se hunda, porque no se va a agravar el problema y venimos en 2 años a ver las gráficas más fregadas, Santiago. Reconozcamos lo que tú dices, que es absurdo este sistema que compite cuando debería ser complementario. Entonces yo votaría 1,5 y si es verdad que hay una posibilidad de acuerdo de 2, me parece mucho mejor, querida María Fernanda, a dejar que todo siga igual, porque es mentira que Colombia pueda decir reparto RAIS. No es realista con nuestra economía. Miguel Uribe, creo que las buenas intervenciones de Catherine Jubinao y Angélica Lozano le dejan también servida una discusión en la que me gustaría tener su opinión, por favor. Bueno, yo con todo el respeto diría que pues lo que ellas plantean no es cierto. En los sistemas de ahorro también hay solidaridad. Y yo lo que es evidente es que por algo, si me corrige Santiago, la tasa de reemplazo en los fondos es 35, es 0.35, pero una persona que se pensiona por ejemplo, con un salario mínimo en un fondo privado se lleva un salario mínimo. Es decir, de alguna manera está cumpliendo con esa solidaridad que tú estás exigiendo que haya. Entonces, claro que los sistemas de ahorro tienen solidaridad. La pregunta es como sociedad, ¿en dónde escogemos que esté la línea? ¿Dónde está esa safety net, ¿no? la red de seguro? ¿Dónde queremos tener a la gente? Pero además aquí hay 2 tipos de cosas y me metería entonces ya en la pregunta suya. Primero, es evidente que hay un problema de cobertura. Yo diría que la mejor reforma pensional es una reforma laboral, Andrés ya lo estaba diciendo. Si nosotros tuviéramos un sistema más flexible laboral, probablemente también tendríamos unas cifras muy diferentes a las que tú planteas, Katy, y eso llevaría a que más gente pudiera cotizar en las proporciones correctas, en las que pudiera, más bien en las proporciones posibles para hacerlo. El problema de fondo es que aquí no solamente no tenemos los cambios laborales que necesitamos, sino vamos de para atrás. Pero además, lo decía María del Mar, y yo quiero hablar otra vez del tema de solidaridad que dices tú. Yo estoy de acuerdo que el Estado cubra a las personas vulnerables, a las personas mayores de situación vulnerable. Nunca hemos dicho que no. Y eso tampoco riñe con que sea un sistema de ahorro individual. Voy a poner el ejemplo. El programa de atención de Colombia Mayor no se lo creó Petro, eso es una mentira. Lo hizo, incluso viene de Pastrana,
lo creció la cobertura Álvaro Uribe, después Santos siguió creciendo y después Duque. Entonces tampoco nos podemos comer el cuento que es que Petro le va a entregar plata, ahora que es muy poquito. Bueno, que celebro, María del Mar, que sea más y a más gente, pero no pueden utilizar las cotizaciones de quienes ahorramos para hacerlo. Eso es un robo, es una expropiación, eso no está bien, es que la plata no es del Estado, es nuestra, de los que ahorramos. Y el punto central es que si lo quieren hacer, lo hubieran podido hacer hace 2 años, es que Petro lleva gobernando 2 años y lo hubiera podido hacer vía presupuesto. ¿Quiere meterle 4 billones a eso? Métaselo, es más, con mi voto positivo lo haría. El problema es que no lo quieren hacer porque Sí. Lo que quieren, ya termino, me he quitado un poquito de tiempo responderle, pero el tema es que podría entonces hacerlo. Entonces, bienvenidos, háganlo esa vía. Segundo, el tema de las gráficas que nos presenta y es el tema del umbral. El tema de la sostenibilidad es el tema fundamental aquí, porque todos coincidimos que el sistema actual no es sostenible y siempre, ¿no? Desde hace años viene uno oyendo como la película Rayada. El punto es ¿qué hacemos? Ahora, esas gráficas que nos presenta Norma son del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Si le agregamos una cifra del Comité Autónomo de Regla Fiscal, el costo de hoy, el sistema pensional hasta el 2100 es de más o menos 1.700 billones, 106% del PIB, y con la reforma sería 158% del PIB, para ponerlo en unas cifras más claras, pasamos de 22 billones de pesos que nos costaría anual de aquí al 2100 a 32 billones, es decir, están agravando el problema de una manera gigantesca. Con el tiempo extra de la respuesta ya estamos pero además quiero decir una cosa, Me queda debiendo. ANIF tiene un dato además fundamental. La regresividad no se subsidia con el umbral. Si bajamos el umbral a 3, las personas de 3 o más van a recibir un subsidio 36% mayor al de un salario mínimo. Podemos además decir que va a acabar con el ahorro. Si llegara a ser 3, el fondo de ahorro se acaba en el 2070, como ya lo mostró Norma. Pero lo grave no es eso. En general, el golpe para el ahorro es gigantesco. Entonces, mi respuesta es, deberíamos tener un umbral en 1. ¿Por qué? Porque eso acaba los subsidios regresivos, totalmente regresivos, de Colpensiones. Y obviamente lo que lograríamos es garantizar que todos los colombianos que logren ahorrar algo, pues deberían llegar a un salario mínimo, pero lo que es evidente es que para esas personas que no tienen posibilidad de trabajar, que están en absoluta vulnerabilidad, es el Estado el que debe responder por ellos y es una decisión política y no necesita reforma para hacerlo. Juan Pablo Gallo, ¿qué dice usted? Sí, José Manuel, a mí me parece más positivo, digamos, más benévolo bajar el umbral al 1.5. Incluso el Comité Autónomo de la Regla Fiscal sugiere llevarlo al 1, a un salario mínimo, y demuestra los impactos positivos en pasivo pensional y en el ahorro. Sin embargo, el debate central, no nos podemos olvidar del debate central. Tenemos que preguntarnos si esta reforma resuelve los 3 grandes problemas que en materia pensional tiene el país, históricos. Aumenta cobertura, mejora la sostenibilidad, da más equidad, y ante eso me toca decir que no. Hoy 3 de cada 10 colombianos cotizan a pensión. Una vez, si se aprueba esta reforma, la del gobierno, pues 3 de cada 10 colombianos van a cotizar a pensión. Si no tenemos más colombianos cotizando, pues no vamos a tener más colombianos pensionándose. Y acusa esa reforma laboral, terrible reforma laboral, que lo que está haciendo es aumentar los costos laborales en un 20% y aumenta el desempleo en casi 500.000 nuevos desempleados. Entonces, obviamente que no vamos a tener más pensionados. Y al mismo tiempo, en términos de sostenibilidad, está demostrado que todos los sistemas de reparto son insostenibles en el tiempo. Vamos a tener más adultos mayores pensionándose, menos jóvenes trabajando. Y en términos de equidad, pues aquí también tenemos, la verdad, una reforma que no logra solucionar. Las mujeres se van a pensionar, van a tener una mesada pensional o una renta vitalicia también, en este caso, de un 20% menos. Sí. Las personas del campo no van a poder pensionarse como estábamos deseando que lo hagan. Y esto es muy grave, que lo hablábamos. Las personas que son el 56% de los que se pensionaron en el RAICE en el año 2022, con menos de 300 semanas, perdón, los que tenían menos de 300 semanas, oiga, con una miseria, eso no se va a solucionar, sino que se va a ahondar, y no son 2 o 3. De manera que aquí no nos podemos distraer en un problema que nos han querido meter, es que no queremos que los 3 millones de adultos mayores reciban esta transferencia. Claro que lo queremos, y lo debería hacer desde ya el gobierno, no tiene razón Miguel, y debería el presidente cumplir la promesa de darle los 500.000 pesos que dijo que le iba a dar en campaña, pero hágala por decreto. ¿Por qué tiene que meter un tema
que todos estamos de acuerdo, como es mejorar las transferencias a los adultos mayores en una reforma pensional, cuando no resuelve los problemas de fondo, no mejoran cobertura, no mejoran sostenibilidad y tampoco mejora como queremos en equidad. Uno oye al congresista Gallo y se pregunta si todos sus compañeros del mismo partido están pensando igual o no, porque No. yo veo allá una silla vacía. No. Aquí hay No lo varios, está pensando. aquí hay varios que les podemos preguntar. Una Yo lo que le silla puedo- vacía de Alejandro Carlos Chacón. Sí, lo sé. ¿Alguna explicación sobre eso o no? En bancada discutieron una propuesta que yo le veo problemas de llevar el umbral a dos salarios mínimos, de aumentar el subsidio al 25% en el régimen semicontributivo, pero le veo problemas es porque a esa propuesta le falta un sustento, que también le falta al proyecto como tal. Mire, José Manuel, esto no lo han dicho como debería ser. Los modelos que sustentan el fondo de ahorro y los fondos comunes que están para segundo debate son los mismos de primer debate. El régimen de transición cambió de 1000 semanas a 900 para hombres a 750 para mujer. El modelo es igualito. Las semanas para pensionarse de las mujeres pasaron de 1300 y según el fallo de la Corte Constitucional a 1000. El modelo es igualito. El subsidio, crearon ese subsidio, metieron un subsidio del 15% y el modelo es igualito. Entonces, aquí lo que falta es sustento y nosotros, yo no sé cómo vamos a hacer, y es que eso es lo que quieren, yo quiero que me entiendan, es que estamos estudiando un proyecto que le falta mucho sustento y Sí. pobre la senadora Norma que no ha tenido quien la apoye en la modelación de esa modelación económica de esas propuestas, que la verdad nosotros necesitamos aquí al gobierno nacional. Cierra esta ronda Carolina Arbeláez. Carolina. Bueno, José Manuel, aquí es donde yo digo que este gobierno impone. Le falta concertación, es imposible concertar con el gobierno. Yo creo que en este punto particularmente donde hemos dicho y todos hemos reconocido aquí que se necesita una reforma pensional con urgencia, pero una reforma que sea sostenible en el tiempo. Y sin lugar a dudas con 3 salarios mínimos no lo es. Entonces es frustrante de verdad ver cómo un gobierno se le explica de todas las formas que no es sostenible en el tiempo y no lo entiende. Y además viene aquí y expone cifras a su medida y a su conveniencia, porque así es como opera el gobierno de Gustavo Petro. Pero mire, yo Entonces, oigo a María del Mar y la veo dispuesta quizá a transigir, a hablar con ustedes, dispuesta al diálogo. ¿Es una sí, excepción pero o el qué? problema es que las proposiciones de la bancada de gobierno muchas veces tampoco son escuchadas por el gobierno nacional. Eso lo ese vivimos es un en la buen punto. reforma a la salud, que no le aprobaron proposiciones a la bancada de gobierno porque querían era imponer la reforma a la salud. Entonces, Buen punto. este es un gobierno con el que es imposible concertar y conciliar. Entonces, aquí nos damos cuenta. Y otra cosa, para establecer el pilar solidario, pues no se necesita de ley, se necesita simplemente voluntad política y presupuestal. Yo le pongo un ejemplo. ¿Por qué no le quitamos los 4 billones de pesos que destinaron para el programa de Jóvenes en Paz, que le van a pagar 1 millón de pesos mensuales a los jóvenes vinculados en la criminalidad y se los damos al adulto mayor? Eso sí sería importante, José Manuel. Eso sí sería una verdadera transformación económica y social, porque le están destinando 1 billón de pesos anuales a los jóvenes vinculados en la criminalidad para pagarles en el programa de Jóvenes en Paz. ¿Por qué no se lo damos al adulto mayor? Al adulto mayor sí, entonces necesita solamente 200.000 pesos para vivir, que es lo que le incrementó el gobierno nacional, y al joven delincuente le van a dar 1 millón de pesos. Eso es de verdad vergonzoso. Gracias, Carolina. Nos quedan unos muy pocos minutos y como la ventaja de poder transmitir en vivo en noticiasrcn.com lo que está pasando en este importante congreso de Asofondos es que recibimos muchos comentarios y muchas opiniones y muchas preguntas. Quiero trasladarles a cada uno de ustedes una que está llegando precisamente a través de las redes sociales en estos pocos minutos que nos quedan para ser todavía más concretos y más cortos. Si la decisión dependiera de cada uno de ustedes, y sé que hay unos temas de bancada y de partido más amplias, ¿cuál sería la decisión que tomarían? ¿Cómo votarían esta reforma pensional que se está discutiendo y que nos ha tenido debatiendo en los últimos minutos? Y si quieren hacer una reflexión final sobre algo que se les queda en el tintero, este es el momento. Comienzo por usted, Carolina. El riesgo que tenemos en este momento es que cualquier cosa que sea aprobada en el Senado de la República sea la propuesta de la senadora Norma Hurtado, quien valoro y felicito porque ha hecho un trabajo demasiado juicioso. Senadora, usted, igual que en la reforma a la salud, hizo un trabajo con argumentos, porque así es como se hace
en nuestro caso, la oposición que hicimos a la reforma a la salud, con argumentos y con cifras. Pero el gobierno nacional, cualquier cosa que pase en Senado lo va a modificar en Cámara. Es que hemos visto cómo imponen absolutamente todo. Entonces aquí hay un riesgo que eso que se apruebe en el Senado sea revivido en Cámara inmediatamente, y en Cámara sí que es que tienen mayorías, y eso lo vivimos con la reforma a la salud. Pero si usted dependiera, acompañaría la ponencia de la senadora. Una decisión y una postura, obviamente respeto esa postura por parte de los senadores, porque pues a Cámara no ha llegado todavía y tendremos que hacer un análisis, pero por ahora los senadores se mantienen firmes en votar en contra de la reforma pensional. Senadora Norma. Bueno, pues lógicamente acompañaría el proyecto del 1.5, actuando muy responsablemente con el país, con la sostenibilidad presupuestal y también respondiéndole a esos adultos mayores quien hoy piensan que depende de la reforma pensional ese auxilio solidario, ese pilar solidario. Lo han dicho todos, no depende solamente de nosotros, lo pudiera haber hecho por un decreto con voluntad política, pero bueno, ya está aquí y vamos a sacar ese proyecto adelante. Adicionalmente, quiero decirles algo. Nosotros tenemos que pensar en el futuro intergeneracional. Esta es una reforma donde estamos trabajando no para nosotros, no para los mayores de 50 años, estamos trabajando para las futuras generaciones y para aquellos que, como al senador Gallo les preocupa las modelaciones, quiero decirles que él mismo hace 2 semanas me hizo la advertencia, le pregunté, ¿qué haría yo para ganarme tu voto? Y me dijo, necesito modelaciones financieras. ¿Y en eso estamos, sí o no? Y estamos en eso para el día que se dé el debate. Vea, en sus cuentas, ¿cuántos votos le hacen falta? Diga a ver. No, eso no se puede decir así en público. Estamos confiando en la seriedad y en la responsabilidad del Senado de la República. Acompaño el 1.5 y acompaño el Banco de la República como administrador de ese gran fondo. Gracias, senadora. Miguel Uribe, del Centro Democrático. Bueno, lo primero es que, decía Carolina, es que cómo le hacemos entender al gobierno. El gobierno entiende, lo que pasa es que no le importa. Y ese es el punto central, porque es que al gobierno lo que quiere es la plata, que era la plata que quería de salud y es la plata que quiere de pensiones, porque lo que quiere es hacer política, como dije al comienzo, porque renunció a gobernar. Y Petro lleva 2 años en el gobierno y realmente renunció por completo a solucionar los problemas de la gente. Lo segundo es que Petro tiene un talante autoritario y déspota. No escucha nada, no reconoce errores, no le gusta concertar, solo impone. ¿Cómo es posible que entonces le negamos cuando él negaba proyectos en el Congreso, estaba bien. Cuando los niega la oposición, es que nos compraron. No, perdóneme, hay que hacernos respetar. Bien por Nami que levantó y vamos a hacer lo posible para que siga haciéndose respetar el Congreso. Tercero, yo le quiero decir una cosa, yo voté que no, insisto en el no y creo que hay que negar esta reforma. No porque no haya cosas por hacer. Yo diría aquí, bueno, aquí estamos casi todos los partidos, podemos hacer un gran acuerdo y hagamos la reforma pensional que necesita Colombia. Pero en lo que coincidimos, creo yo, auditorio y por lo menos algunos de los que estamos aquí, es que es malo lo de Petro y es un mal menor lo de Norma, que está bien, ha hecho una tarea valiente, pero es un mal menor. Bueno, ¿y por qué no la negamos? Si eso piensa Angélica, ¿por qué no el Partido Verde vota negativo y la negamos? ¿Por qué no? Tú votaste negativo. Pero ¿por qué no el resto de la U vota negativo? Es que tenemos los votos para hundirla. Es que perdimos por 9 votos, por 8 votos. Estuvimos a punto de archivarla. El mismo día de la salud, ahí sí esto hubiera sido pues el acabose para Petro, pero estuvimos a punto. Se puede. Yo creo que aquí ustedes tienen es que presionar para que se hunda, no para que nos vayamos por el mal menor, porque ese es el problema siempre. Nos vamos de mal en menor y Petro ahí va cada vez avanzando. Entonces yo voy a insistir en que se niegue todo, pero evidentemente nos toca, ya voy a terminar, nos toca tratar de acompañar el mal menor finalmente. Ahora, hablando del riesgo que dice Carolina, tampoco es tan malo que si se cambia en Cámara, en Senado vaya a la Cámara, porque si la devuelven, pues tendrá que volver a conciliación y tenemos un round más. Entonces al final hay que insistir. Yo que creo, como dijo Angélica, vamos a hundirla o por tiempos o por votos, pero hay que hundirla. Están corriendo mucho. Yo confío que Carolina y Andrés hagan lo mismo que hicieron con la reforma a la salud y no dejen que pase en la comisión, así que estamos muy cerca de ganarles. Pero termino con esta última reflexión. Los fondos de pensiones y el gobierno entiende, pero no le importa, representan 30% de los TES, tienen 24 billones en infraestructura.
dinamizan, bajan el costo del capital en el mercado bursátil de valores. Atención, la economía va al piso y el gobierno le quiere meter otra bomba más a esta vaina. Es decir, menos infraestructura, deuda pública más cara, intereses a largo plazo más altos, más difícil el mercado hipotecario, más duro para la vivienda y por último, pues evidentemente golpear a las empresas. Ojo, el problema cada vez es mayor y mi invitación a ustedes es que entendamos que depende de nosotros. Petro no es Colombia, los colombianos somos todos nosotros y mientras ustedes resistan, resistimos nosotros. Gracias. Congresista Jubinao. Tengo que insistir en que no es cierto que se va a desplomar el mercado de capitales. En la reforma es clarísimo que los fondos privados se quedan con la plata, con los 400 billones de pesos y la pueden seguir administrando y la pueden seguir rindiendo. Y si le metemos el régimen de transición, es todavía más falso que si se aprueba la reforma, no sé, este año o el otro año, enseguida Petro le vaya a meter mano a los dineros, porque esos dineros van a llegar muchísimo después de Petro y probablemente del gobierno después de Petro. Yo quiero decir que yo sí apoyo esta reforma por 4 razones. Primero, por lo que ya dije, esta reforma lo que busca es crear un sistema de protección social a la vejez y eso es lo que es consistente con el derecho fundamental a la seguridad social. Si nosotros queremos proponer simplemente un régimen de ahorro individual, es válido y es un modelo, pero eso no es el Estado social de derecho que es Colombia y esa no es la Constitución. Segundo, esta reforma sí aumenta la cobertura, no de pensiones, porque para aumentar la cobertura en pensiones tenemos es que transformar el mercado laboral. Y estoy de acuerdo en que la reforma laboral es absolutamente incoherente con esta reforma pensional y es perversa, pero sí aumenta cobertura en mecanismos de protección y pasamos de un 25% de personas que tienen un mecanismo de protección a la vejez a un 85%. Para mí eso es un argumento supremamente contundente y que hablaría mucho de equidad y redistribución. Tercero, enfoque de género. Por supuesto que me gusta el enfoque de género que tiene esta reforma, por supuesto que me parece absolutamente válido que a las mujeres se les dé el bono pensional por sus hijos, hasta 3 hijos, obviamente. Y lo último es que me gusta la creación del fondo de ahorro en el pilar contributivo, como les había dicho, porque detiene la fuga de los dineros de los fondos privados a Colpensiones, con la migración que estamos teniendo cada vez mayor de personas que se pasan a Colpensiones, ahí sí a recibir la solidaridad de los demás. Lo de las pensiones altas, vean usted, pero entonces eso se vuelve platica de caja para el gobierno. Una última reflexión. Nosotros, y lo digo con el mayor respeto de verdad, y así lo voy a decir en el Congreso, no podemos tener doble rasero al momento de defender la Constitución. No es posible que defendamos la Constitución de Petro porque Petro quiere hacer una constituyente, entonces nos volvemos los más pro Constitución del 91, el estandarte de nuestra patria, ¿cómo la van a tocar? Pero entonces miramos para otro lado cuando nos toca materializar el Estado social de derecho que incluye la Constitución del 91. Colombia no es cualquier tipo de Estado, es un Estado social de derecho. Y la reforma pensional, que no es una reforma pensional, sino de protección a la vejez, no es una reforma financiera, no es una reforma de bonos, es una reforma social. Y para mí, como está planteada, aún con los ajustes del 1.5 y demás, cumple con los objetivos de una sociedad más justa, más equitativa y eso al final redunda en bienestar para todos nosotros, porque vamos a tener un país más justo y por esa vía vamos a prevenir violencias y vamos a construir paz. Entonces yo sí apoyo esta reforma. Gracias. Congresista Gallo. Bueno, yo voy a seguir haciendo lo que hasta ahora. Primero, voy a pedirle al gobierno nacional que cumpla su palabra, le dé el subsidio de los 500.000 pesos, que lo pueda hacer ya por decreto, que es una transferencia, nada tiene que ver con una reforma pensional. Lo segundo, voy a seguir pidiendo que llegue la reforma pensional que necesita Colombia, esa que, obvio, como esta, elimina los subsidios a las megas pensiones, pero soluciona el problema histórico de cobertura, sostenibilidad y equidad. Y obviamente, seguiré como lo he hecho hasta ahora, negando esta reforma pensional, pidiendo que se archive y Norma, en lo que pueda acompañar en tu proposición, allí estaré, como dice Miguel, tratando de mirar el impacto menos lesivo para el país. Pero sin ninguna duda, seguiré votando por el archivo de esta reforma pensional hasta el final. Senadora Angélica Lozano. Bueno, el presidente Santos preparó una reforma pensional casi igual a esta con un umbral de un salario mínimo. La presentó,
No. ¿El presidente Duque preparó una con 2 salarios mínimos? 1,5. ¿La presentó? No. ¿Se equivocan, queridos amigos felices de que se hunda? Se están equivocando de creer que esta es una victoria que vale la pena, los que consideran victoria hundir la reforma. Pierde Colombia porque está recontra sobrediagnosticado la insostenibilidad de lo que tenemos vigente. Señora Procuradora, ¿podemos esperar a tener la reforma perfecta por ahí en un siglo? Y más con esta incapacidad e inmadurez de la clase dirigente de todos los sectores para consensuar y acordar. Esta oportunidad no vale la pena que la perdamos. Y miren que Petro, que no nos gusta, salvo a María del Mar, Petro sería un gran ganador con este hundimiento. Ustedes lo ven con ganas, él está feliz, uy, el lobby, no sé qué. Resulta que estas ponencias están radicadas desde el 4 de octubre. 6 meses y una semana. Es una vergüenza para la democracia que no demos una deliberación, unos ajustes vía proposición, un debate y una votación. Yo que quiero que haya reforma pensional, no esta, no me gusta toda, voy por la de Norma, tiene 22 artículos distintos, es perfectible, hay mucho que mejorar, pero dejar pasar esta oportunidad, no se equivoquen. Ese estallido que nos estalló en la cara como sociedad, dejar así, que no pase nada, no va a ser una mejor Colombia. Santiago Montenegro y yo pensamos lo mismo, es absurdo este doble sistema. ¿Qué vamos a esperar? Ni Duque ni Santos la presentó. Sí, no, que el próximo. De pronto no. Es más fácil. Sí. Tenemos las mayorías para ponerle los cerrojos, el blindaje, la triple llave, que no se hagan locuras y que se puedan ajustar los parámetros. No está la valentía en ningún lado para los parámetros. Aquí hay un elefante en la sala enorme. Pero hay fórmulas de poner un artículo y podemos, José Manuel. Pero quiero decirles, si ustedes quieren que se hunda, ya ganaron. Hoy está hundida. Pero es una victoria de hoy y una para ustedes, y es una derrota para el país y de mediano y largo plazo. Y de ñapa un triunfo para el presidente, que va a decir dentro de un mes, ven, oligarcas neoliberales corruptos hunden esto. En un país desigual, pobre, ese discurso, amigos y amigas, saben que lo tenemos aquí respirándonos en la nuca. Yo haré lo que sea por salvarla. Sí. Gracias, Angélica. Últimos minutos para Andrés Forero y María del Mar. Gracias, José Manuel. No, yo en primer lugar, pues me remito a la pregunta, yo no voto en el Senado, yo hubiera querido que se hundiera, pero pues no tengo la misma percepción que tiene Angélica, creo que esta es una reforma que todavía está viva y que seguramente va a pasar. De hecho, hubo 2 proposiciones de archivo o 2 ponencias de archivo, las 2 fueron rechazadas. Y en esa situación, a pesar de que yo, vuelvo a insistir, no voto, si yo estuviera en la situación de alguno de los senadores de mi partido, yo sería partidario de votar en ese caso por el mal menor. Porque, vuelvo a insistir, creo que lo que está sucediendo en este momento y lo que ha mostrado el Congreso, en particular el Senado, es que van a aprobar la reforma. Y ante esa situación, después de haber hecho lo posible porque se hundiera, creo que nos va a tocar elegir por el mal menor. Y uno de los temas que no se habló, que también es interesante de su ponencia, doctora Norma, es el tema de la entrada en vigencia. La doctora Norma habla del año 26. Me parece que eso es mucho más conveniente para el país, por lo que les decía del riesgo de utilización de esos recursos con fines electorales. Yo fui un poco impreciso al principio, quiero corregir, yo dije reelección, yo decía reelección del pacto histórico, porque yo no le creo a esa posibilidad de la constituyente de parte del presidente, entonces no creo que él pueda realmente volver a aspirar, hago esa precisión y quiero hacer una reflexión final a propósito de lo que decía Catherine Jubinao, porque todos estamos de acuerdo con que se le dé cumplimiento a la Constitución del 91, pero realmente esta reforma es regresiva, tiene un componente progresivo en el sentido de que va a terminar con ciertos subsidios para las pensiones más altas, pero para las personas de menos recursos que hoy están cotizando, realmente es un retroceso. Hoy una persona de 1 o 2 salarios mínimos que esté en el fondo de pensión privado se puede pensionar con 1.150 semanas con la garantía del fondo de pensión mínima. Al trasladarlo, pero no es subsidiado por el Estado, al trasladarlo es a través del fondo de garantía de pensión mínima. No, pero entonces,
Pero entonces, al irse Andrés, a gracias. Colpensiones, les están haciendo cotizar 150 semanas adicionales. Sí. Y eso significa que son 3 años adicionales y posiblemente pierdan la pensión. Y las personas que incluso no llegaron a las semanas de cotización, cuando se les devuelven los recursos en el fondo de pensión privado y en el régimen y en Colpensiones, realmente les va mejor en el fondo de pensión privados, a pesar de lo que decía el señor ministro, que me recordaba Antonio Machado cuando decía, me dices media verdad, dirán que mientes 2 veces y dices la otra mitad. Gracias. Representante, gracias. Cierra la congresista Pizarro. Bueno, a mí esta reforma me parece que subsana grandes problemas que tenemos hoy en día, como lo han dicho Angélica, como lo dijo el mismo doctor Montenegro, como lo dijo Katy Jubinado, y es primero el tema de las superpensiones. En este momento, de 100 pesos que se invierten en pensiones, 75 se van para las pensiones más altas. Segundo, se amplía la cobertura, ¿sí? Claro, no es una pensión, pero alcanzamos una renta ciudadana para que los adultos mayores que están en la línea de pobreza tengan una mejor vida, y el tema de la solidaridad me parece fundamental en este momento. Ahora, yo creo que el problema de fondo, y en eso yo estoy de acuerdo con el representante Forero y con el senador Miguel Uribe, el problema de fondo es un tema de productividad. Nosotros vemos que los impuestos corporativos en Colombia son los 6º más altos del mundo. O sea, estamos en el mismo barrio de Cuba o el Congo, nosotros pagamos una renta altísima, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que cuando la empresa, digamos, la tasa efectiva de tributación, por ejemplo, según estudios de Fedesarrollo, es del 98.7%. Nosotros lo que tenemos es un problema de productividad, de que las empresas no pueden innovar porque todo se va a trámites, a impuestos, digamos, la empresa privada paga unos costos sociales altísimos que no pasan en los países, digamos, más desarrollados. Entonces, para mí, el problema de fondo es cómo mejoramos la productividad, y yo creo que esta reforma nos compra tiempo, ¿sí? Nos da un tiempo para mejorar estos problemas estructurales. Y el problema que tienen las pequeñas y medianas empresas en este país no es un problema coyuntural, es un problema, digamos, que viene de gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque los empresarios no intentamos incidir en política como deberíamos hacerlo. Ahora, por último, yo sí quisiera enfatizar en algo que dijo Katy Jubinado. Es mentira que los ingresos de esta reforma pensional los va a manejar el gobierno Petro si sale adelante, porque cuando llegue esta reforma pensional, de hecho, el gobierno de Petro ya no estará en el poder. Entonces, lo que estamos haciendo, si se cae esta reforma pensional, es dejándole el problema de presupuesto, que es muy real, al próximo gobierno. Congresistas, a todos muchas gracias. Nosotros nos vemos en Noticias RCN a las 7 de la noche. Gracias.